tardes, hermanos, compañeros y amigos. Pues una vez más aquí estamos en el canal de Siguiendo a Cristo. Les damos la bienvenida y pues en esta ocasión vamos a compartirles aquí mi hermano Alejandro Hernández, un varón valiente y esforzado y dispuesto a compartirnos cómo el Señor ha obrado en la vida de ellos. Digo de ellos porque es su familia, y pues nos va a compartir un testimonio. Me gustaría que lo atesoraran, que lo sintieran, que lo valoraran, porque de esto son maravillas que el Señor hace en uno. Se queda con ustedes mi hermano Alejandro Hernández. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Como ya lo dijo Chuy, mi nombre es Alejandro Hernández Rodríguez y yo vengo a contarles, como ya lo había dicho él, un testimonio que Dios hizo, ¿no? en nuestras familias. Y digo nuestras familias porque somos un conjunto de muchas familias que nos convertimos a raíz de esta situación que pasó a uno de mis hijos. Mi familia se compone de seis personas, que obviamente es mi esposa y 4 hijos. Y bueno, uno se llama David, uno se llama Diego, Emilio y Max. Y hoy les voy a hablar del más grande, ¿no? Que él fue en el que sucedió todo esto, ¿no? Ahora sí que el vehículo que nos llevó a Cristo. Él se llama David Alejandro. Les cuento un poquito de David. David es un joven ciclista que inició su carrera como ciclista a los 11 años. A los 12 años ya 13 años, 12 años ya había ganado su primer medalla a nivel nacional. 14 años campeón nacional infantil. A los 14 años se va a enrolarse en las filas de la primera generación del Centro Nacional de Alto Rendimiento en México. De ahí se lo llevan a Monterrey, Nuevo León, a formar parte de las filas de Nuevo León. Y bueno, llegó a representar a México en campeonatos panamericanos. Fue campeonato panamericano en la prueba de velocidad por equipos. Fue subcampeón panamericano en Keirin. Es una prueba en la cual también ahorita vamos a ver que en esa prueba es donde sucede su accidente, ¿no? Pero vamos a orar un poco. Lo acabamos de hacer ahorita para empezar este testimonio, pero vamos a orar. Y yo antes de orar les quiero compartir este versículo que es Daniel 4:2. Dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Es conveniente expresar, es conveniente para que ustedes, amigos, siguiendo a Cristo, lo atesoren, como decía mi hermano. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho en nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos que me hagas a mí un instrumento para poder compartir esos milagros y esas maravillas que solo tu Hijo hace. En el nombre de Jesús pongo este tiempo en tus manos. Amén. Y bueno, como les iba diciendo, hermanos, amigos que nos ven a través de YouTube, les venía contando un poco de mi hijo. Fue campeón panamericano, como les decía, se desarrolló y llegó a tener múltiples medallas a nivel nacional desde los 14 a los 19 años. Y bueno, todo empieza el 30 de marzo del 2012. Yo acompañaba a mi hijo a todas las carreras y en esa carrera no la acompañaba. Él vivía en Monterrey, Nuevo León. Ya estaba independiente de nosotros. Les decía hace rato, desde los 14 años que abandonó el seno familiar, hasta los 19 años que fue cuando sucede esto. Un hermano de él vivía ya con él allá, tenía negocio allá, ya eran completamente independientes. Él y su hermano Diego, 5 años menor que él. Cuando sucede esto, Canelo, porque le dicen Canelo de cariño en el ciclismo, y bueno, así se le quedó ya, Canelo. Entonces
me voy a referir a él por Canelo, porque me van a estar escuchando por ahí. Y bueno, se cae el 30 de marzo del 2012, me hablan por teléfono y me dicen que tuvo una fuerte caída. Nos damos cuenta desde acá de San Luis Potosí que nos avisan que es una caída muy fuerte. Nos vamos a Monterrey, mi esposa y yo. Y bueno, llegando a Monterrey nos encontramos con un panorama que era muy desolador, perdón, para nosotros como sus papás. Salió el doctor, tenía desde las 3 de la tarde, eran las 12 de la noche cuando nosotros llegamos, y el doctor sale y pregunta por si habían llegado los papás de David, y pues sí, nos habla, nos mete a un cuarto y nos dice que nos da el diagnóstico, ¿no? ¿Cuál era el diagnóstico? Fractura craneoencefálica múltiple, grave y severa. O sea que su cerebro estaba completamente destrozado. El doctor nos dice que pasemos a verlo porque ya no había necesidad de tener el quirófano estéril. Nos iba a meter para verlo porque nuestro hijo se estaba muriendo. Habían sido un golpe del lado derecho y el rebote de ese golpe pues le había destrozado los dos hemisferios, ¿no? Los dos hemisferios. No había en él, la explicación que nos daba el doctor, que no había en él un solo pedazo o un solo pedazo de su cerebro que no haya sido dañado por los golpes. Entonces por eso que él ya nos habló para que nos despidiéramos de nuestro hijo. En ese momento pues uno empiezas a retroceder un poquito y empiezas a pensar, ¿no? Que todo esto es un sueño, no me está pasando a mí, pero te vas dando cuenta que es una realidad. Por algo no entramos a verlo, se lo llevan a terapia intensiva. En terapia intensiva varias veces estuvo al borde de la muerte. Duró en terapia intensiva un mes casi un mes. Después lo sacan a terapia intermedia, luego a piso, y en piso lo teníamos ya nosotros. Y bueno, ahí empezamos a ver, ¿no? Yo después de un mes le decía al doctor, ¿cuándo le vas a quitar los sedantes para ver cómo quedó? Y pues el doctor me dijo a mí que no había sedantes, que Canelo ya tenía muchos días sin sedantes, y entonces él estaba en estado vegetal. Cuando lo tenemos a él en piso, mi esposa me despierta y me dice que fuera a ver a mi hijo, y voy a verlo, y ya estaba él con sus ojos perdidos, con una tela color gris en sus ojos. O sea que él ya estaba muerto. Hablamos a las enfermeras, se metieron al cuarto, nos sacaron, lo reanimaron, le gritaban, se oía mucho ruido en el cuarto, y sale una enfermera y nos dice, pues ya regresó, salió un doctor y nos dijo, ya regresó su hijo, pero ahorita va a venir su doctor. Y entonces viene el doctor y ya nos explica qué es lo que estaba sucediendo. Nuestro hijo había desarrollado hidrocefalia, una enfermedad que no cede, una enfermedad que se desarrolla por golpes en la cabeza, y cuando se desarrolla esa enfermedad ya jamás vuelve a quitarse, ¿no? Y entonces nos da una solución, y la solución era ponerle una válvula que le estuviera drenando, una válvula manual que le estuviera drenando el líquido excesivo a su estómago, y pues entonces nos dice que para poner esa válvula ocupaba 500,000 pesos. Y pues definitivamente eso fue en la madrugada, y ocupaban 500,000 pesos en la noche. Y pues nosotros obviamente no teníamos ese dinero, y entonces había habido un revuelo de una cuenta de banco que se había abierto. Entonces mi esposa y yo salimos en la mañana, abrazados, llorando. Yo recuerdo mucho que yo veía todo oscuro, a pesar de que ya era de día, yo veía todo oscuro,
andábamos por ahí caminando, llorando, abrazándonos. Fuimos y checamos la cuenta y todavía no había lo suficiente. Había 10,000 pesos y pues entonces nosotros nos quedamos como que, ¿qué sucede, no? En eso me habla una persona para decirme que no me preocupara por dinero, que ya estaba todo solucionado, que se iban a llevar a mi hijo a Estados Unidos a ser atendido y que nos íbamos a ir en ambulancia aérea, que no necesitábamos visa para pasar, que nos iban a llevar en ambulancia aérea y nos iban a pagar todos los gastos. Pero bueno, yo antes de que me dijeran que nos iban a pagar los gastos, yo empecé a pensar que cómo iba yo a cubrir todo eso. Si aquí en México son millones de pesos, en Estados Unidos son millones de dólares, entonces yo decía, yo no voy a poder pagar eso. Y entonces esta persona me dice, lo que pasa que ya tenemos un contacto que él te va a llevar con ellos. Y entonces cuando yo escuché con ellos, yo me quedé así como que, ¿quiénes son ellos, no? Y yo le preguntaba a esta persona, ¿y quiénes son ellos? Yo recuerdo mucho, y esto es importante, porque yo tenía radio, Nextel, y entonces todo lo que me estaba diciendo la persona de allá, lo estaba escuchando mi esposa. Y entonces me dice esta persona, es que ella te va a llevar con los masones. Entonces cuando mi esposa escucha esto, para mí cabe mencionar que yo no conocía de Dios, la única que conocía de Dios era mi esposa. Yo comentábamos hace rato que empezábamos esto, que yo era como Saulo, ¿no? Yo estaba en contra del cristianismo, en contra del catolicismo, en contra de todo. Yo no creía en Dios. No era ateo, pero no creía, no pensé que yo iba a necesitar algún día de Dios, más bien. Entonces, cuando mi esposa escucha quién nos iban a pagar todo eso, mi esposa me empieza a decir que no. O sea, no me decía que no con la boca, sino que me decía así con la cabeza. Me decía, y entonces yo desesperadamente, yo trataba de evadir la mirada con ella porque yo decía, nos están ofreciendo la solución. No tenemos 500,000 pesos y nos están ofreciendo lo que ocupábamos, ¿no? Atención médica, fisioterapia, todo lo que nosotros íbamos a ocupar nos lo iban a dar en Houston. Entonces ella continuaba diciéndome que no, y entonces yo creo que por primera vez en la vida de mi esposa yo le hice caso, y yo creo que todo esto, ahora me doy cuenta, y como se dice vulgarmente, atando cabos, yo creo que fue el Espíritu Santo convenciéndome a mí. Todavía no lo conocía, pero ya me estaba convenciendo. Y entonces yo le digo a la persona que me habló, ¿sabes qué? Muchas gracias, vamos a ver cómo le hacemos. Y me dijo, cuando gustes, me regresas la llamada y te contacto. Entonces yo cuando cuelgo la llamada, mi esposa, yo volteé a ver a mi esposa, pero una vez hicimos un acuerdo que ella nunca me iba a reclamar nada si a mis hijos le pasaba algo en la bicicleta. Y entonces no era el momento de yo reclamarle. Ella nunca me reclamó porque le pasó a Canelo eso, y no era el momento yo de reclamarle el por qué había rechazado esa oferta tan grande y tan jugosa que se nos acababa de presentar. Pero mi expresión corporal, yo creo que le pedía a ella una explicación. Yo volteé, la vi, y sin abrir palabra yo, sin emitir palabra yo, ella me dice a mí, yo ya entregué a mi hijo a Dios, y yo no se lo voy a entregar a nadie más. Si mi hijo se va a morir aquí, si esa es la voluntad de Dios. La abracé en forma de apoyo a ella, la abracé y nos abrazamos, lloramos, todo esto a nosotros nos ha fortalecido como matrimonio, porque muchas personas nos decían que muy probablemente muchas de estas familias que pasan este tipo de situaciones se divorcian, se separan por el trabajo tan arduo que es. Yo creo que el Señor, por eso les decía hace rato, el Señor estuvo trabajando con nosotros, en vez de separarnos, nos ha unido más. Y bueno, nos abrazamos y recibo otra llamada, yo ya había hecho 3 llamadas y no me habían contestado los encargados de mi hijo en Nuevo León.
Sí dije que todo esto sucedió en Nuevo León. Nosotros somos de aquí de San Luis Potosí, perdón. Y todo esto sucede en Nuevo León, por eso yo decía, nos trasladamos de San Luis a Nuevo León, donde fue el accidente. Y bueno, recibo otra llamada y me dicen, ya, ¿qué pasó, Alejandro? No te podíamos contestar, los encargados de mi hijo. Y ya les expuse que ocupábamos 500,000 pesos. Me dijeron que sí los iban a depositar con una condición, que sacáramos a nuestro hijo del hospital privado al hospital público. Esa fue el convenio que se hizo con los encargados del deporte en Nuevo León. Lo operaron, le pusieron su válvula. Esperamos 2 días para su recuperación de esa válvula. Cuando nos vamos a salir, me encuentro al doctor. Y el doctor, muy serio, porque nos cambiamos de hospital, pero también nos cambiamos de doctor. El doctor muy serio me dice, que ya te vas, ¿verdad? Sí, te vas sin mí. Le digo, sí, pero yo noté al doctor muy raro. Yo noté al doctor muy raro, demasiado triste, o desencajado. No triste, desencajado. Y me dice, bueno, te tengo 2 noticias. Me dice, una buena y una mala. Y entonces cuando él dijo mala, estás en esa situación y incluso cuando llega el doctor corriendo te asustas. Cuando llega su doctor te asustas, algo sucedió, ¿qué le pasó? A veces entraba corriendo y lo veíamos corriendo y decíamos, algo sucedió, y entonces empezabas a ponerte tenso, ¿no? Y en ese momento pues yo me asusté mucho, porque dije, pues una mala, después de una operación algo pasó. Y me dice, la mala, la válvula que le habían puesto a mi hijo era la manera en la que él iba a poder sobrevivir en estado de coma, si se puede decir así, o como fuera, pero era lo único que lo podía mantener vivo por la hidrocefalia. Y entonces me dice, la válvula se descompuso, se tapó la válvula, el conducto que llega al estómago, dice, es del tamaño del grosor, el conducto es del tamaño del grosor de un cabello, tu hijo produce mucha proteína y se tapó. Entonces, a mí eso me cayó como un balde vacío, me desanimó, y entonces yo creo que enojó, le dije, bueno, y dame una buena, ¿cuál es la buena? Le decía yo. Dice, algo sucedió aquí, dice, porque la hidrocefalia se dio. Entonces, para mí fue como regresarme a la vida, y le digo, ¿cómo fue eso? Dice, no sé qué sucedió, esto nunca lo había visto. Dice, el líquido empezó a ceder, ya nada más hay una pequeña mancha que nos enseñó los estudios. Esta pequeña mancha, dice, no, hay que cuidar que no crezca. Ahora que llegues al hospital de allá, que te le hagan un TAC y que chequen si este charquito, le dijo él, no crece, perdón, o al contrario, que desaparezca. Y yo siento que ahí empezó un milagro, ¿no? Yo siento que cuando nosotros confiamos en Dios, cuando mi esposa dijo, yo prefiero entregar a mi hijo a la voluntad de Dios, y si la voluntad de Dios es que él muera, yo, ¿sabes qué veo ahí? Yo veo un premio a la fidelidad de mi esposa, a pesar de que su hijo se estaba muriendo. Yo creo que Dios dijo, ella está dispuesta a hacer lo que yo un día hice, a entregar mi hijo. Ella lo entregó, ella dijo, yo prefiero que mi hijo esté con el Señor a entregar a mi hijo a otras personas. Entonces revisaron, la hidrocefalia se dio, jamás volvió a salir, pero bueno, se empezó a tornar todo muy difícil. Esto que estoy hablando fue al mes, duramos 3 meses en Monterrey, 6 doctores en Monterrey nos dijeron que no había esperanzas para nuestro hijo.
Nuestro hijo tenía todo destruido, su cerebro, tenía coma vigil, tenía sus ojos abiertos, pero como si él no estuviera, no te veía, no te escuchaba, no te hablaba. Y una de las cosas que a mí me marcó es cuando le preguntamos desesperadamente al doctor, ¿cómo va a quedar nuestro hijo? Dice, su hijo es como una planta. Si ven esa planta que está ahí, si no la riegan, si no la mueven, esa planta ahí se va a quedar. Esa planta necesita cuidados. Su hijo va a quedar en estado vegetal. Y muy probablemente se puedan comunicar con él con algo, un movimiento, algo. Y volteó a ver a mi esposa, que fue la que más desesperadamente le preguntaba cómo va a quedar. Y le dijo, señora, su hijo jamás le va a volver a decir mamá. Y nos explicó por qué. El epicentro de uno de los golpes fue en el habla. Y nos decía, si yo te quiero quitar el habla con un martillo, sé anatómicamente dónde está esa área. Dice, no le atino. Dice, y tu hijo parece hecho adrede. El epicentro de uno de los golpes fue en el habla. Jamás les va a volver a decir papá o mamá. Y bueno, eso como papá a ti te da para abajo, ¿no? Te tumba. Empiezo yo a conocer de Dios cuando yo veo por primera vez a mi hijo, cuando me pasan a terapia intensiva a verlo. Yo cuando llego a verlo, yo no podía dar crédito a lo que yo estaba viendo, ¿no? Yo sí conozco a mi hijo, sí sé que es mi hijo por su cuerpo, pero de aquí para abajo nada más. Su cabeza no la podía reconocer. Parecía una pelota de básquetbol gigante, así negro. No se le veían sus cejas. Era tanta la inflamación que ni las cejas se le veían. Y entonces al cuerpo yo le pedí una explicación y le decía desesperadamente, ¿qué pasó, David? ¿Qué sucedió? Cuando me hablan que se acaba la visita, de esa primera visita que yo hice, me recuerdo muy bien, caminé el pasillo y entonces empecé a recordar cuando yo era Saulo, ¿no? Todas las veces que rechacé a Dios, todas las veces que pensé y todas las veces que yo atacaba a los cristianos, incluso a mi esposa, yo le decía, tú estás loca, eso no existe. Y entonces empezó a entrar en mí una vergüenza, ¿no? Yo no podía voltear ni siquiera a ver el techo porque yo iba destrozado de ver a mi hijo así, pero a la vez de saber que ocupaba yo algo sobrenatural, pero eso algo sobrenatural yo lo había rechazado. Y entonces salgo yo de terapia intensiva y veo a aquella mujer que estaba ya parada fuera de las escaleras para salir de ahí de terapia intensiva. Y entonces ella dice que yo salí gritando, yo no recuerdo, pero yo vi a aquella persona fuerte, parada, y ahora sé quién la mantenía fuerte, ¿no? Porque yo pensé que ella era débil, pero ella tenía la fortaleza de conocer a Jesús. Y entonces yo llego con ella y de lo que sí me acuerdo es que le digo, ¿y ahora cómo hago para pedirle a Dios si siempre lo he rechazado? Y mi esposa me dice, Dios sabe lo que necesita, pero quiere que tú se lo pidas. Yo creo que ahí fue mi entrega, mi encuentro con Jesús. Yo creo que me hinqué y le dije, si esta es la forma en la que me hablaste, aquí estoy. Me rendí a sus pies. Regresamos de Nuevo León, nos venimos de Nuevo León. Efectivamente la hidrocefalia se dio, pero veníamos con él hecho un hueso. Veníamos con él sin sus dos partes de cráneo de aquí arriba. Lo trajimos en ambulancia terrestre. Llegamos aquí a San Luis, lo valoraron. 6 doctores aquí en San Luis nos dijeron que no había remedio. Lo llevábamos a terapias, fisioterapias, no lo querían atender porque no había ya para qué atenderle, ya nada más lo que nos recomendaban era darle calidad de vida y porque así él iba a quedar para siempre. Lo transportábamos en camilla. Una prima que nos ayudó mucho, tiene
tiene ambulancias y nos facilitaba los transportes. Toda mi familia se volcó a nosotros, estamos muy agradecidos de mucha gente que nos ayudó, pero lo transportábamos así, lo llevábamos y a las clínicas, y a las clínicas nos reprobaba en una parte. Reprobar es pues, que no hacía nada y no tenía caso darle esa terapia, y así lo trajimos, y bueno, una vez vino una persona a hacer una campaña de sanidad. Yo entrego mi vida a Cristo en Monterrey, Nuevo León. Yo hago mi conversión en Nuevo León, porque, bueno, pues, cuando estás en una situación así, definitivamente no te queda de otra, ¿no? Y a veces me dicen, es que tú eres convenenciero, fuiste convenenciero, claro que debí de haberme puesto del lado que me convenía, y me puse del lado de Dios. Regreso yo, empiezo a asistir al Camino Comunidad Cristiana, y ahí empiezan a orar por mi hijo. Viene una campaña de sanidad, oran por mi hijo, profetizan que mi hijo iba a comer una nieve de limón, recuerdo, con el predicador y con la persona que profetizó de él. Y entonces, pues tú empiezas a creer, ¿no? Tú empiezas yo empecé a conocer el poder de Dios, ¿no? Tuvimos unos estudios ahí en la casa, empecé a conocer de Jesús. Yo antes de conocer, yo agarré una Biblia que estaba por ahí y empecé a leer. Yo creo que el Señor me puso a leer, y yo creo que fue porque yo no conocía de la Biblia, ¿no? Si yo la había visto por ahí arriba en el trinchador de mi casa, toda empolvada, era mucho. Yo jamás había leído una Biblia. Entonces yo recuerdo que agarré en un pasaje que decía la resurrección de Lázaro, y yo empecé a leer ese capítulo, y a mí se me hacía como un cuento de hadas. Pero cuando yo empecé a conocer el poder de Dios, yo le decía a Jesús, Señor Jesús, antes yo le decía, si esto es cierto, yo quiero algo similar para mi hijo. Mi hijo todavía no apesta como apestaba Lázaro. Y bueno, sí, cuando lo cambiaba de pañal olía, pero ya lo cambiaba y dejaba de oler, ¿no? Pero apestar ya de muerto, yo le decía al Señor, no apesta. Lázaro ya apestaba, y muy probablemente los gusanos le habían comido mucha parte de su cerebro, de sus ojos, mas sin embargo tú lo levantaste, le dijiste, Lázaro, ven, puedes hacer lo mismo. Y yo de alguna manera retaba a Dios, y lo podemos retar, ¿no? Porque cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, nosotros nos apropiamos y le podemos decir, yo ocupo algo similar. Y Él es tan bondadoso, tan misericordioso, que hace lo que nosotros le pedimos de acuerdo a su voluntad. Y entonces empiezo a creer, empiezo a tener estudios, y empiezo a ver, y entonces este predicador ora, y de repente empieza una recuperación en mi hijo. Empieza una recuperación de mi hijo, que cuando yo lo llevaba con los doctores se espantaban, no podían creer lo que estaban viendo. Grandes eminencias aquí en San Luis Potosí me decían, es que esto yo nunca lo había visto. Nunca iba a caminar, nunca iba a hablar. Y bueno, los planes de Dios son otros, ¿no? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, podemos nosotros orar. Dice la palabra de Dios que pidamos todo en el nombre de Jesús, y Él lo hará. Y así fue. Seguimos orando. Empieza a tener una recuperación sobrenatural, una tal recuperación que los doctores no daban crédito a lo que estaban viendo, ¿no? Lo llegamos a llevar con sus doctores que lo estaban atendiendo, o que le hicieron unas operaciones, le pusieron sus placas de los dos lados, y lo llevábamos, y los doctores no podían creer lo que estaban viendo. Estaban delante de un milagro viviente.
Y una vez un doctor me dijo, ¿crees en los milagros? Yo le dije, sí, sí creo. Dice, este es uno de ellos. Porque tu hijo se brincó la ciencia, se brincó todos los libros que yo he estudiado, tu hijo los brincó. Y sabemos que no fue mi hijo, sino que fue Dios obrando a través de él, ¿no? Y yo creo que ustedes a este tiempo han de estar un poco desesperados y bueno, ¿cómo quedó tu hijo? ¿En qué situación está? Estamos ahorita 30 de marzo del 2012, estamos por cumplir 10 años creo en 2023, viene 2022, entonces son 10 años, estamos a 10 años en marzo, 10 años de esto que lo que pareció una tragedia para nosotros, sí se veía una tragedia, sí tuvimos mucha aflicción, sí tuvimos fe, nuestra fe menguaba, ¿por qué no? Yo creo que nuestra fe nunca estuvo al 100%, yo creo que la fe de un cristiano nunca está así, yo creo que la fe de un cristiano viene haciendo picos, porque a veces la moral se viene abajo, a veces tenía convulsiones, veíamos un doctor, yo empecé a dejar de ver doctores porque definitivamente como esa mujer que tenía 11 años creo que con flujo de sangre y dice que ella ya se había cansado de doctores y que ya se había gastado todo su dinero en doctores y que ya estaba ahora sí que harta. Yo me encontraba en esa misma situación, yo les decía que yo ya no quería ver doctores porque los doctores, los fisioterapeutas, que yo agradezco mucho a Dios por todos ellos porque definitivamente son necesarios, fueron clave también. Yo no descarto la ciencia médica porque Dios nunca la descartó. Incluso vemos en Jeremías 33:6 dice, he aquí yo traeré sanidad y medicina y los curaré. Y entonces te empiezas a apropiar de eso y yo me doy cuenta que sí definitivamente debemos de recurrir a la medicina y a todo lo que hay para ellos, ¿no? Pero definitivamente lo mayor es tener nuestra fe en Dios. Sí tenemos que llevar a nuestros pacientes, a nuestras dolencias, las tenemos que llevar ante un doctor, pero también tenemos nosotros un doctor de doctores que es Cristo Jesús. Y cuando yo conozco a Cristo Jesús, yo siempre digo en mi testimonio que es lo más hermoso que me ha pasado. La sanidad de mi hijo, el milagro tan grande que Dios hizo en mi hijo, yo lo valoro mucho, muchísimo. Diariamente le doy gracias a Dios por ello. Diariamente le digo, Señor Jesús, muchas gracias por el milagro que hiciste por mí, en mi hijo. Pero Dios sabe, Cristo Jesús sabe que yo estoy agradecido de que le haya conocido, porque saben, lo más valioso que yo recibí de esto en estos últimos 10 años es haber conocido a Cristo Jesús. Es que me hayan presentado a Cristo Jesús y que me hayan enseñado que es con un fin. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de conocer a Cristo Jesús? No nada más es conocer y leer la palabra de Dios y hacerse uno religioso no, es más que eso. Sí es conocer la palabra de Dios, sí es conocer a Dios a través de la palabra de Dios, claro que sí. Pero ¿sabes qué? Lo importante es conocer cuál es el propósito de ese regalo tan grande que Dios le dio a la humanidad y que está resumido en un solo versículo, que es Juan 3:16, que es de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo hay que comprenderlo. Y yo lo logré comprender y yo llegué a entender que Cristo Jesús vino a mi vida y a toda la humanidad, y todo, dice la palabra de Dios, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He aprendido que yo tengo abogado para con Dios, para cuando a mí me toque llegar a la presencia de Dios. Y yo te reto a ti, que me estás viendo a través de estas redes sociales, yo te reto a ti que te preguntes, ¿a dónde iría tu alma si el día de hoy murieras? Si no estás seguro, ¿a dónde iría? Acércate a alguien que te comparta. Cuando te compartan de Cristo Jesús, ahí está.
Ahí está la solución, ahí está, ahí puedes, si tú crees y sabemos que hay dos caminos, que es el cielo y el infierno. Y si tú no estás seguro si un día vas a ir al cielo, yo te animo a que te acerques a alguien a que te explique cómo puedes ser librado del infierno, porque es algo real, es algo real. Y yo vuelvo a repetirte, es algo que a mí, que en estos últimos 10 años de mi existencia, yo espero que sean más, pero hoy yo sé que si hoy yo muriera, yo estoy en la presencia de Dios, y no porque yo sea buena gente, sino porque Cristo murió por mí. Y entonces, regresamos un poquito. Vuelvo a repetirte, a lo mejor tú te has de preguntar cómo estará tu hijo. Y bueno, yo ahorita les quiero presentar ese milagro. Ahorita me lo van a acercar aquí. Yo le invito a que venga, mejor él. ¿Cómo estás? Bien. ¿Se acuerdan que yo les dije que él no puede, que él no iba a hablar, que dijo el doctor que él no iba a hablar, que no iba a poder emitir palabras? Ahorita lo vieron caminando. Ahorita él entró caminando. Pues yo les voy a traducir lo que él les quiere decir, porque el doctor dijo que nunca iba a hablar. ¿Verdad? ¿Qué les quieres decir tú a todas las personas? Que tú quieres mucho a Dios. No, pues mejor que se los diga con sus palabras. No es cierto, si habla, es parte del milagro. Por aquí respiró por 1 año 8 meses o casi 2 años. Por aquí comió. ¿No se ve? ¿Sí se ve? Por aquí tenía una sonda gástrica y aquí una traqueotomía, y por aquí respiraba y por aquí le dábamos oxígeno. Tiene su válvula, la válvula de las que le hablé. También tiene sus operaciones. Por acá también. Y entonces, pues él sí habla. Dios hizo el milagro completo. Dios lo hizo caminar. Él tenía, aparte de la fractura craneoencefálica múltiple grave y severa, tenía un diagnóstico. Ahí te voy a poner tu cachucha así para que me acompañes. Aparte de que su cráneo estaba totalmente destruido, también había tenido daño cervical. Él había tenido, iba a tener cuadriplejía, un daño cervical muy fuerte por la caída. Y bueno, ahorita lo vemos caminando, y yo creo que él les quiere decir unas palabras para que escuchen de viva voz que Dios le regresó el habla, le regresó su cerebro nuevo, y bueno, una nueva persona. Otra de las cosas que les quiero contar, bueno, cuéntales un poquito y ahorita regreso yo. Primero que nada, quiero glorificar a Jesús, a Dios, por la oportunidad tan grande que me dio para hacer testimonio para todos los que me están escuchando, para los jóvenes, que se den la oportunidad de, pues sí, de acercarse a Cristo, de conocerlo, porque Él tiene un plan maravilloso. Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Nosotros andamos por la vida como yo andaba, por ahí, por otro lado. Pues ¿de otro lado dónde? No, mal, o sea, mal, otro lado mal, A pesar de que eras un buen hijo, no andabas en lo correcto. Sí. Entonces no hay que esperar a que les pasen cosas como las mías, para que tengan que acercarse a Dios, y pues para eso los invito. El Señor es la respuesta de todos los problemas, de todas las angustias, y ahora sé que Él tuvo que hacernos pasar por esto, para glorificar su nombre, para unirnos a toda la familia, porque pues gracias a esto toda la familia se convirtió a Cristo. Yo los invito a abrir su corazón para que Él pueda entrar, y
y sane su alma, y tu espíritu, y Él te pueda dar un propósito para tu vida, pues sí, para tu vida, porque Él lo tiene, solo hace falta pues, pedírselo. Amén. Gracias, Canelo, gracias por estar aquí. Pues él es mi hijo mayor de 4 hijos. Y bueno, él y yo, pues se fijan, estamos casi de la misma edad. Bueno, hay algo importante que les quiero contar. Creo que todavía tenemos tiempo. Y si no, lo hacemos en 2 partes. Algo que les quiero contar es que cuando estaba lo peor de la situación, cuando él tenía 4 o 5 meses del accidente, era que teníamos a una persona postrada, a una persona en coma, y bueno, Canelo siempre, yo le gano a Canelo como con 17 años, nos embarazamos a muy temprana edad, mi esposa y yo. A veces me preguntan, ¿por qué te casaste con mamá? Yo digo, por tu culpa. Pero bueno, ¿no? Y entonces crecimos, no voy a decir que como hermanos, pero sí íbamos de la mano. Me agarró muy chico a mí el tener un hijo. Ahora, yo lo veía pues como un hermanito, y lo traía a todos lados, y lo traía en la bicicleta, y entonces él se fue fijando en todo eso, ¿no? Aunque no logré ser un padre ejemplar cuando él estuvo chico, sí, él tenía ganas de ser como yo, ¿no? Él tenía ganas de tener hijos muy chico también. Decía, es que yo, no le importaba con quién, pero él quería tener hijos. Y bueno, él decía que su sueño era tener un hijo para criarlo igual que yo lo crié a él, y siempre nos decía eso. Y entonces una vez su mamá estaba, ¿quieres contarlo tú, Marilu? Ya no cabemos, no quieres, su mamá es un poquito penosa, pero yo les voy a contar este testimonio. Mi esposa cuenta que lo atendíamos a él. Mi hijo era un paciente de custodia, que era tenerle que cuidar las 24 horas, entonces nos repartíamos todas estas horas, nos ayudaban mis cuñados, mis hermanos, mis tías, mucha gente nos ayudaba. Pero una noche, mi esposa estaba orando a Dios, y llorando le decía, Señor, mi hijo nunca se va a casar, nunca va a cumplir sus sueños que él tenía. Y dice mi esposa que ella se quedó cansada porque era un trabajo muy arduo, se quedó, la venció el agotamiento, y se quedó dormida en una de las camas de terapia que teníamos ahí. Y dice ella que ella escuchó una voz audible que le dijo, tu hijo va a estar bien, se va a casar y va a tener hijos. Y cuando escucha eso, dice que ella despierta y siente el aliento de una persona, y dice que ella pensó que era yo haciéndole una broma, o tantas cosas que se pudo haber imaginado, menos que Dios le había hablado. Después nos damos cuenta pero acuérdense, era en el peor momento de la situación. Y entonces mi esposa recuerda eso, y entonces cuando tú ves a un hijo postrado con 12 doctores diferentes, de haber dicho que nunca se iba a recuperar, que nunca le iba a decir mamá, entonces empieza una lucha, ¿no? Entre la fe y lo que te dice, ¿no? Y definitivamente pues empieza a ganar la fe, pero también, como les decía hace rato, a veces mengua la fe. Pero fe no se necesita mucho. Dice la palabra de Dios que con que tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, le vamos a poder decir a un monte, quítate de aquí y pásate para allá. Y nosotros lo creímos. Por eso a veces hablo yo no debería de estar diciendo, es que la fe mengua, no. Definitivamente, como seres humanos, nuestra fe va a menguar. Pero nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, como dice Hebreos 11:1, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y bueno, entonces se hablaba de un casamiento, se hablaba de hijos, se hablaba de que iba a estar bien. Bueno, primero el hijo va a estar bien, y hoy está bien, como lo ven.
Y hablaba, el Señor hablaba, le decía, y se va a casar. ¿Y qué creen? Hace 3 semanas, el Canelo contrajo matrimonio. Y yo les quiero presentar a su esposa. Ay. Ella es su esposa, ¿algo que tengas que decir? Sí. Pues que estoy muy contenta de estar aquí y estoy muy agradecida con el Señor por darme a David como esposa. Gracias a Dios, aquí está una promesa cumplida. Yo le digo a mi nuera, no era lo que, no es cierto. Yo le digo a ella, yo le decía, eres bienvenida porque eres una promesa que Dios nos hizo. Y aquí estás, y pues bueno, lo que uno les desea a los hijos que mantengan, ¿no?, su matrimonio, que se mantengan unidos, que se quieran mucho y sobre todo que se cuiden entre sí, ¿verdad? Y bueno, yo creo que esta promesa cumplida es digna para glorificar a Dios, ¿no? Por esa promesa que recibimos un día que se veía muy lejana. Muy lejana. Esto estamos hablando que la promesa se cumplió después de 8 años. Vamos a cumplir 10 después de 9 años. Después de 9 años se cumplió, y eso es que nosotros tenemos que pedir con fe, pero también tenemos que saber esperar, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por escucharnos. A ti que me ves de aquel lado, no te olvides de Dios. Si te alejaste, regresa, Dios te está esperando. Si no lo conoces, yo te invito a que te acerques a Cristo Jesús. Gracias.